El código roto. La doble vida de Carlos Ray contra el mito de Chuck Norris. ¿Cómo es posible que el hombre que personificó la justicia absoluta en la pantalla, el héroe que millones consideraban moralmente incorruptible, fuera capaz de ocultar a su propia sangre durante más de 4 décadas? El 19 de marzo de 2026, el mundo perdió a una leyenda, pero apenas comenzó a conocer al hombre. Esta no es la historia de las patadas giratorias, ni de los memes de inmortalidad. Es la crónica de Carlos Ray Norris, un niño herido que juró no parecerse a su padre, y terminó repitiendo el mismo ciclo de abandono que lo marcó. Prepárate para descubrir que el precio de ser un héroe perfecto para el mundo, a veces, es dejar de ser humano para tu propia familia. El eco de una despedida. La historia comienza con el misterioso video del 10 de marzo de 2026, grabado apenas 9 días antes de su partida final. Chuck aparece frente al mar de Hawái, con 86 años, demostrando una agilidad que desafía la biología, pero su mirada ya no busca la aprobación de Hollywood. Al pronunciar su ya legendaria frase, «Yo no envejezco, subo de nivel», el público vio arrogancia heroica, pero su familia vio una señal de transición. Fue el último acto de un hombre que sabía que su cuerpo físico estaba llegando al límite de su contrato con la vida. Esa sonrisa final escondía el alivio de quien está a punto de dejar de ser un personaje para ser solo alma. La noticia de su muerte días después transformó esas palabras en un epitafio cargado de un significado espiritual y trágico que nadie pudo anticipar. El niño invisible de Oklahoma. Para entender al gigante, hay que ver los escombros de su infancia en un hogar roto por el alcoholismo. Carlos Ray creció bajo la sombra de un padre que prometía amor y entregaba decepción, rompiendo la paz familiar con la misma frecuencia con la que vaciaba botellas. A los 16 años, cuando su padre finalmente se fue, Carlos Ray no sintió el peso de la pérdida, sino la ligereza de una libertad amarga y silenciosa. Aquel niño tímido y acomplejado decidió que el silencio sería su mejor armadura para sobrevivir a la pobreza y al caos. En ese vacío paterno se gestó el hambre de triunfo, pero también el miedo paralizante a mostrar cualquier debilidad humana. Fue allí donde aprendió que esconder los sentimientos era la única forma de no ser destruido por ellos mismos. La forja del guerrero, en Corea. Aislado en Corea del Sur a los 18 años como parte de la Fuerza Aérea, Carlos Ray encontró en el taekwondo el lenguaje que su boca no sabía hablar. El primer día fue humillado por un maestro mucho más pequeño, una experiencia que en lugar de quebrar su espíritu, encendió una obsesión casi patológica. Entrenaba antes de que el sol saliera y mucho después de que sus compañeros se durmieran, repitiendo cada golpe hasta que sus nudillos sangraran y su mente se apagara. No buscaba ser el mejor del mundo. Buscaba borrar al niño inseguro de Oklahoma a través de la disciplina física extrema. En el dojo, Carlos Ray murió por primera vez para dar paso a un guerrero que no sentía miedo ni fatiga aparente. La obsesión se convirtió en su nueva religión, una que demandaba perfección absoluta a cambio de su propia identidad. El pecado original de 1962. Antes de que el mundo conociera el nombre de Chuck Norris, el hombre llamado Carlos Ray cometió el error que definiría su verdadera sombra. Recién casado con su novia de la infancia, Diane, y mientras servía a su país, se involucró en una relación clandestina con una mujer llamada Johanna. Ella, engañada por la aparente soltería de Carlos, quedó embarazada de una niña que llevaría por nombre Dina, sin saber que su padre ya tenía otra vida. En 1962, el futuro héroe de acción tomó la decisión más cobarde de su existencia: ignorar el nacimiento de su hija y desaparecer en la bruma de su carrera ascendente. No hubo cartas, ni dinero, ni llamadas, solo un vacío gélido que duraría décadas mientras él construía un imperio de honor ficticio. Aquel secreto quedó enterrado bajo los cimientos de su éxito, una mina terrestre esperando el momento exacto para estallar. La construcción del mito de acero. Con el regreso a Estados Unidos,
Carlos Ray comenzó a ganar campeonatos mundiales de karate, con una ferocidad que llamó la atención de las leyendas. Su encuentro con Bruce Lee en el Coliseo Romano, para El Furor del Dragón, fue el bautismo de fuego que Hollywood necesitaba para crear un nuevo ídolo. Los estudios no querían al hombre lleno de dudas que cargaba con una familia secreta y traumas de infancia. Querían una máquina de justicia. Fue entonces cuando nació Chuck Norris, una marca registrada de patriotismo, fuerza bruta y valores familiares inquebrantables. El mundo compró la imagen del hombre que podía derrotar ejércitos enteros sin despeinarse, ignorando que el verdadero hombre huía de una niña. El éxito masivo fue el escondite perfecto. Cuanto más famoso era Chuck, más invisible se volvía el pecado de Carlos Ray. La paradoja de Walker, Texas Ranger. Durante los años 90, la serie Walker, Texas Ranger elevó a Chuck Norris a la categoría de semidios moral en los hogares de todo el planeta. Cada semana, Cordell Walker rescataba niños, defendía a las madres solteras y predicaba sobre la importancia de la integridad y el valor de la palabra dada. Sin embargo, mientras el actor grababa escenas sobre la lealtad, su hija biológica, Dina, lo observaba desde el otro lado de la pantalla, viviendo una realidad de abandono. La ironía era cruel. El hombre que era el padre ejemplar de toda una generación de televidentes era el mismo que le negaba la existencia a su propia sangre. Esta dualidad creó una presión interna que solo el actor conocía, una grieta en su armadura de Texas Ranger que amenazaba con derrumbarlo. Cada lección de moralidad que impartía en el guión era un recordatorio silencioso de su propia falla ética en la vida real. El golpe de realidad de 1990. Después de 28 años de silencio absoluto, Dina decidió que el peso de la duda era superior al miedo de ser rechazada por una estrella mundial. Ella cruzó la distancia emocional que su padre nunca se atrevió a recorrer y logró contactar al hombre detrás del mito de Walker. La reacción inicial de Chuck Norris no fue el abrazo redentor que se esperaría de uno de sus personajes cinematográficos, sino una actitud defensiva y distante. Exigió una prueba de ADN de inmediato, no por curiosidad, sino como un mecanismo de protección para la marca millonaria en la que se había convertido. Reconocer a Dina no era solo un acto familiar. Era admitir ante el mundo que el símbolo de la perfección americana había mentido durante décadas. El resultado positivo de la prueba fue el golpe más fuerte que Chuck Norris recibió en toda su vida, uno que no pudo bloquear. El muro de la vergüenza pública. A pesar de saber la verdad desde 1990, Chuck Norris mantuvo el secreto de su hija oculta durante otros 14 años ante el ojo público. La relación entre ambos fue un campo minado de incomodidad, donde un extraño intentaba aprender a ser padre de una mujer que ya había crecido sin él. No fue hasta el año 2004, en sus memorias oficiales, cuando finalmente tuvo el valor, o la necesidad, de confesar la existencia de Dina al mundo entero. La revelación sacudió los cimientos de su base de fans, quienes se preguntaban cómo el defensor de los valores cristianos había ocultado tal verdad. La valentía de la confesión fue cuestionada por muchos, quienes veían en el retraso de 42 años una falta de carácter imperdonable. Carlos Ray tuvo que enfrentar por fin el juicio que más temía, el de su propia audiencia, viendo cómo su imagen de santo se fragmentaba. La herida abierta de Vietnam. Detrás de la violencia coreografiada de sus películas sobre Vietnam, como Missing in Action, latía un dolor personal que pocos lograban percibir. Su hermano menor, Willand, había muerto en combate en las selvas de Vietnam, dejando un vacío que Chuck intentó llenar a través del cine. En cada escena donde rescataba prisioneros de guerra olvidados, Chuck estaba tratando de realizar una misión de rescate imposible para traer a su hermano de vuelta. El cine era su terapia y su campo de batalla espiritual, donde podía ganar las guerras que la realidad le había arrebatado de forma cruel. Hollywood lo veía como un actor de acción patriótico, pero él se veía como un hermano mayor que falló en proteger a los suyos. Esa culpa interna lo empujaba a trabajar sin descanso, tratando de redimir a través de la ficción una pérdida que lo perseguiría hasta su último aliento.
El encuentro con Jenna O'Kelly. En 1997, en medio del torbellino de su carrera, Chuck Norris conoció a Jenna O'Kelly, una mujer que cambiaría su percepción sobre la vulnerabilidad y el compromiso. A pesar de la diferencia de edad de 23 años, Chuck sintió que ella era el ancla que su vida errática y llena de secretos necesitaba desesperadamente. Jenna no buscaba al héroe de acción, sino al hombre que se escondía detrás de la barba y la mirada dura de Texas Ranger. Por primera vez en décadas, Carlos Ray se sintió visto por alguien que no exigía que fuera indestructible o perfecto en todo momento. Ella se convirtió en su confidente y en la fuerza que lo impulsaría a intentar enmendar los errores del pasado con más determinación. Su boda en 1998 marcó el inicio de una etapa donde el mito de Chuck comenzó a ceder espacio al crecimiento del hombre, padre a los 61 años. El nacimiento de los mellizos. Dakota y Danny Lee en 2001 le ofreció a Chuck Norris una oportunidad de redención biológica que muy pocos hombres reciben. A una edad en la que la mayoría piensa en el retiro, él se encontró de nuevo cambiando pañales y enfrentando la responsabilidad de la crianza. Esta vez, juró que el ciclo de abandono que sufrió de su padre y que él mismo replicó con Dina, se detendría para siempre con estos niños. Dakota recordaría más tarde que su padre nunca dejaba pasar un día sin decirle «te amo», una frase que Carlos Ray nunca escuchó en su infancia. Cada gesto de ternura hacia sus hijos menores era una forma de sanar su propio pasado y de pedir perdón en silencio a la hija que ignoró. Se convirtió en el padre presente que el destino le exigía ser para equilibrar la balanza de sus pecados anteriores. La explosión del fenómeno de los memes. A medida que envejecía, Internet transformó a Chuck Norris en una figura mitológica e inmortal a través de millones de chistes y frases absurdas sobre su poder. Se decía que Chuck Norris no dormía, sino que esperaba, o que las lágrimas de Chuck Norris podían curar el cáncer, aunque él nunca lloraba. Mientras el mundo se reía de la invencibilidad del personaje, el hombre real empezaba a sentir el peso del tiempo y de la mortalidad de forma inevitable. Chuck aceptó los memes con humor, incluso participando en películas como The Expendables 2, para burlarse de su propia leyenda de hombre indestructible. Sin embargo, detrás de la risa colectiva, existía una soledad profunda al saber que el mundo amaba a una caricatura, no al hombre. El meme se convirtió en una jaula de oro que lo mantenía prisionero de una imagen de fuerza que ya no sentía poseer. La tragedia del gadolinio, la vida perfecta, que Chuck había construido junto a Gina se desmoronó en 2013, cuando ella enfermó gravemente tras una serie de resonancias magnéticas de rutina. El agente de contraste utilizado, el gadolinio, provocó una reacción devastadora en su cuerpo, dejándola postrada con dolores insoportables y fallos orgánicos. El hombre que había derrotado a miles de villanos en la Muninaracina pantalla se encontró impotente frente a un enemigo invisible que corría por las venas de su esposa. Ver a la mujer que amaba consumirse por el dolor fue la prueba más dura que Carlos Ray tuvo que enfrentar en toda su existencia. Aquí no servían las patadas ni la disciplina marcial. Solo servían la paciencia, el dinero y una fe que estaba siendo puesta a prueba. La vulnerabilidad de Jenna desnudó por completo la supuesta invencibilidad de Chuck, mostrando al mundo a un hombre desesperado por salvar a su familia. El adiós definitivo a Hollywood. Ante la gravedad de la salud de Jenna, Chuck Norris tomó una decisión que dejó atónita a la industria cinematográfica. Abandonó su carrera por completo. No hubo giras de despedida ni grandes anuncios. Simplemente dejó de aceptar papeles y desapareció de los sets para convertirse en cuidador de tiempo completo. El símbolo de la masculinidad dura y el éxito profesional eligió el servicio. Silencioso en las habitaciones de hospitales por encima de los focos de Hollywood. Gastó millones de dólares en tratamientos experimentales y viajó por el mundo buscando una cura que la medicina convencional le negaba. En este acto de renuncia,
Carlos Ray demostró más valor que en todas sus películas de acción juntas, priorizando el amor sobre la gloria. Fue el momento en que el hombre finalmente derrotó al mito, demostrando que su prioridad real era el hogar que una vez despreció. La batalla contra el olvido, lejos de las cámaras. Chuck se dedicó a su fundación Kickstart Kids, tratando de salvar a jóvenes en riesgo a través de las artes marciales y la disciplina. Muchos de estos niños venían de hogares rotos, exactamente como el suyo, y Chuck veía en cada uno de ellos una oportunidad de redimir su propia infancia. No les enseñaba solo a pelear, les enseñaba el código de honor que él mismo había tardado décadas en comprender y aplicar correctamente. Sus visitas a las escuelas eran discretas, buscando una conexión real más que una foto para la prensa o una promoción personal. En el fondo, estaba tratando de ser el mentor que él nunca tuvo, y el padre que Dina mereció tener desde el primer día. Esta labor filantrópica fue su verdadera oficina de redención, donde intentaba equilibrar las cuentas pendientes de su alma. Los 2 infartos silenciosos. En 2017, la mortalidad llamó a su puerta de forma brutal cuando sufrió 2 infartos masivos en un solo día, tras participar en un evento de artes marciales. Estuvo clínicamente muerto por unos instantes antes de ser reanimado, una experiencia que lo puso cara a cara con el final de su propio camino. Mientras las redes sociales seguían haciendo bromas sobre cómo el corazón de Chuck Norris no se detuvo, sino que se tomó un descanso. Él luchaba por su vida en cuidados intensivos. Mantuvo este episodio en el más estricto secreto durante meses, negándose a que el mundo viera su fragilidad física extrema. Esa lucha silenciosa contra la muerte le dio una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba en los años que le quedaban. El hombre de acero se dio cuenta de que su armadura estaba oxidada y que el tiempo de las disculpas se estaba agotando rápidamente, hermano. Retiro en el paraíso de Hawái, buscando paz y aire puro. Para la recuperación de Jenna y la suya propia, la familia se trasladó a una propiedad privada en Hawái, lejos del ruido de Los Ángeles. Allí, Chuck volvió a sus raíces, entrenando cada mañana frente al Océano Pacífico, buscando en el movimiento la misma paz que encontró en Corea décadas atrás. El entorno paradisíaco le permitió reflexionar sobre la dualidad de su vida y la complejidad de las decisiones que lo llevaron a ocultar a Dina. Hawái no fue solo un retiro físico, fue un espacio de introspección donde Carlos Ray pudo finalmente perdonarse a sí mismo por no ser el héroe perfecto que el mundo exigía. Disfrutó de la compañía de sus hijos y nietos, intentando ser una presencia constante y amorosa en lugar de una leyenda lejana. Fue en este silencio tropical donde comenzó a preparar su verdadera despedida del mundo. El último video y la confesión final. El 10 de marzo de 2026, sintiendo que su energía se desvanecía, decidió grabar ese video que se volvería viral tras su muerte por causas naturales. En él, no habló de sus películas ni de sus logros, sino que mostró la pureza de la técnica que lo acompañó toda la vida. Su frase, "subo de nivel", fue su forma de decir que estaba listo para dejar atrás la carga de ser Chuck Norris y transitar hacia lo desconocido. Ese video fue una carta de amor a sus fans, pero también una señal interna para su familia de que su misión estaba cumplida. Sonreía con una paz que solo tienen aquellos que han enfrentado sus sombras más oscuras y han salido al otro lado. Aquel entrenamiento final no fue para fortalecer el cuerpo, sino para despedir al espíritu con la dignidad de un guerrero. El 19 de marzo de 2026. La muerte le llegó de forma tranquila en su cama, rodeado por Jenna, sus hijos y, según se dice, por una Dina que finalmente encontró su lugar en el círculo familiar. No murió la máquina de matar de Hollywood, ni el Texas Ranger invencible. Murió un anciano que había aprendido a amar a pesar de sus errores. El comunicado oficial de la familia evitó los clichés de las películas y se centró en su calidez como ser humano y su devoción por los suyos. El mundo entero se detuvo para rendir homenaje a un icono cultural, pero en esa casa en Hawái solo se lloraba a un esposo y a un padre. La paradoja de su vida se cerró ese día. El hombre que huyó de la paternidad
murió siendo el pilar central de una familia que él mismo casi destruye. Su muerte fue el acto final de Carlos Ray, quien finalmente pudo descansar de la pesada tarea de ser Chuck Norris, el legado del hombre real. Hoy, mientras los memes siguen inundando las pantallas de los teléfonos, la verdadera historia de Chuck Norris sirve como un recordatorio de la fragilidad humana. Su vida nos enseña que, incluso los símbolos de la fuerza más extrema, cargan con heridas invisibles y secretos que los atormentan en la noche. El perdón de Dina y la dedicación ajena son sus victorias más significativas, mucho más que cualquier cinturón negro o récord de taquilla. Al final, Carlos Ray Norris demostró que la verdadera valentía no consiste en no cometer errores, sino en tener el valor de reconocerlos, aunque tome 42 años hacerlo. Su historia es una advertencia y una esperanza. Siempre hay tiempo para subir de nivel espiritualmente, antes de que el telón caiga definitivamente. El mito ha muerto, pero el hombre, con todas sus luces y sombras, por fin es libre. El juicio del espectador. Esta es la parte donde confrontas a tu audiencia y los obligas a interactuar con tu contenido tras el impacto de la historia. No se trata solo de pedir un like, sino de generar un debate sobre la redención y el mito. Debes plantear una pregunta que divida opiniones. ¿Es Chuck Norris un héroe por confesar o un hombre que falló demasiado tiempo? Al hacer esto, los comentarios explotarán entre defensores y críticos, lo que disparará el alcance de tu video en el algoritmo. Pídeles que compartan este video con alguien que todavía crea que Chuck Norris es perfecto, para que conozcan la historia de Carlos Ray. Termina con una frase directa. Suscríbete si crees que la verdad siempre debe salir a la luz, sin importar cuántas décadas pasen. Este es el momento de transformar la emoción de la historia en una comunidad activa para tu canal.